Hola, buenos días. Bueno, en la última clase estuvimos viendo dos modelos de amplificador y haciendo algún ejercicio, ¿no? El modelo de emisor común y el modelo de emisor común con resistencia de emisor, y en esta clase pues vamos a ver los dos últimos modelos, el modelo de colector común y el modelo de base común, ¿vale? Em, sí. Digo, igual estoy hablando y con el micro cerrado, que suele ser mi especialidad. Bien, entonces, el modelo más normal es el de emisor común, pero se utilizan a veces estos modelos de colector común y de base común porque en algunas circunstancias, pues bueno, pues tienen alguna característica que podría ser interesante. El que vamos a hablar ahora, el modelo de colector común, pues su propiedad es que la impedancia de salida es muy baja, es el modelo que tiene una inferior impedancia de salida. Entonces, eso ayuda a que, claro, si tú tienes un generador de señal, que digamos que es el amplificador, y ese amplificador tiene una determinada resistencia de salida. Pues claro, el amplificador es un amplificador ideal, pero la resistencia de salida multiplicado por la corriente de salida, pues es la tensión de pérdidas. Es una tensión que se está perdiendo, que no se está aprovechando para amplificar en el circuito, ¿vale? Entonces, este modelo de colector común tiene esa menor cantidad posible de... ¿Cómo sería el montaje? Pues entonces el montaje es, nosotros tenemos la tensión de alimentación, el colector va directamente a la salida, tenemos la resistencia de emisor, la resistencia de carga y un condensador de acoplamiento. Aquí tenemos la parte de polarización del circuito, R1, R2, y tendríamos por aquí la parte de alimentación de señal. Tendríamos el generador de señal y ¿vale? Entonces, la corriente de colector es la que circula por este punto, y aquí tendríamos la corriente de polarización del circuito, ¿vale? Y realmente la corriente de salida, donde estamos aplicando la energía, sería en ese punto, ¿vale? Este montaje tiene una ganancia de tensión de aproximadamente igual a 1 y tiene una ganancia de corriente del valor de la beta AC del transistor, ¿vale? O sea, no es un tipo de modelo de conexión que digamos que sirve para ganar tensión, para amplificar, ¿no? Digamos que es un modelo que se utiliza como adaptación de impedancia de salida. Vale, vamos a... Entonces, la ganancia de tensión, ¿realmente cuánto vale? Pues vale RE partido RE' más RE. Claro, RE' pues suele ser de ohmios y RE pues puede ser de cientos de ohmios o de kiloohmios. Por eso este valor pues es aproximadamente 1, pues 0,99
o 0,98 o valores por el estilo. La impedancia de salida, la resistencia de salida, será el paralelo de RE con RL, ¿vale? Será este valor de salida. La resistencia RB', en este caso, es el valor de, ¿cómo era esto? Beta, eso es, beta AC por RE' más RE, ¿vale? Será el valor de la resistencia RB'. Y la impedancia de entrada será el paralelo de R1 en paralelo con R2 en paralelo con RP', ¿vale? Este será el eso, el valor que tendremos. Vale. Bueno, como siempre, con un ejemplo, ¿no? Será como mejor veremos esto. Vamos a tomar un ejemplo de uno de los exámenes, de algún examen que no tengáis en la colección, que sea uno de los últimos exámenes. 1 de febrero de 2020. A ver ¿cómo era? Si había un colector común, porque no en todos los exámenes hay un colector común. Este no tenía un colector común. Febrero de 2020. Enero. Este es un base común. Este nos servirá para luego. Este solo de segunda parcial. Bueno. Recordar que el examen del primer parcial va a ser el día 3 de noviembre. De momento el horario es a las 9 de la mañana, ¿no? A no ser que pase algo raro. Mira, además nos va a servir como ejemplo para ilustrar otro tipo de etapa común que se suele utilizar en estos tipos de montaje de colector común, ¿vale? Bien. Este es un colector común, porque tiene las características este es de fecha 7 del 11 de 2019, ¿vale? Es este examen. Y el resto del enunciado nos dice, este es Q1 y ese es Q2, entonces nos dice que el beta AC1 igual a beta DC1 igual a 200, beta AC2 igual a beta DC2 igual a 5, ¿vale? O sea, este es el transistor Q2 y este es el transistor Q1. La corriente de colector de polarización, hemos escogido una corriente de 20 miliamperios, la tensión colector emisor de 45 voltios y la tensión de alimentación de 90 voltios. La resistencia RL es 10 ohmios y RS es igual a 50 ohmios. ¿Vale? Bien.
Entonces, tenemos que, a partir de estos datos, pues calcular todos los parámetros del circuito. Entonces, empezamos como siempre con la polarización, ¿vale? Del circuito. Entonces, la polarización, tenemos, por aquí viene la corriente de colector, por aquí vendrá la corriente de base 2, por aquí vendrá la corriente de base 1. ¿Y por qué se hace este montaje? O sea, los transistores son amplificadores de corriente. Y entonces, cuando esa corriente circula por una resistencia, como por ejemplo RE, pues entonces esa corriente modificada, cambiada, amplificada al circular por una resistencia, provoca un cambio de tensión, una diferencia de potencial. Y eso es lo que se aprovecha en el circuito, ¿vale? Claro, los transistores que soportan mucha corriente de salida para poder tener altas variaciones de tensión en la resistencia de entrada, en la resistencia de emisor, RE, tienen una ganancia de corriente muy inferior a los transistores de pequeña señal. Entonces, hay un montaje muy clásico que es que ponemos un transistor de potencia en la parte que va conectada al lado de potencia, donde tenemos que conseguir una gran intensidad, y ponemos un transistor de pequeña señal o de mediana señal para que ataque a este transistor. Así que la beta total del conjunto, la ganancia total, es el producto de la ganancia de las dos ganancias, ¿vale? Tanto para corriente alterna como para corriente continua. Y entonces así conseguiremos un transistor que tenga una muy buena característica de salida, que pueda trabajar con corrientes de colector muy elevadas, pero que a la vez tenga una ganancia de corriente elevada. Vale. Bueno, pues dicho esto, vamos con la polarización. Vamos a esquinarlo un poco así. Bueno, las fórmulas, bueno, ya las volveremos a ver. Polarización. Bien, pues entonces hay que calcular lo primero cuánto vale la resistencia RE. ¿Y cuánto será? Pues será la tensión que yo tengo aquí, que es VCC, menos la tensión colector-emisor, partido por la corriente de polarización, que es la corriente de colector. O sea, será VC... Será, a ver, en negro, esto es... Será VCC menos VCE partido por la corriente de colector. O sea, 90 menos 45 partido por 20 miliamperios será 45. A ver, la calculadora. Esto es 45 partido por 20 y lo que me dé son K. 2K25. 2K25. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cuál será la corriente de base? Pues será la corriente de colector partido por la beta total de C, que es el producto de una beta por la otra. O sea, los 20 miliamperios partido por 5 por 200. O sea, partido por 1000. O sea, será 20 microamperios. La corriente I sub 1, corriente de polarización de la rama R1 y R2, la escogemos que sea 20 veces la corriente de base. O sea, 20 por 20, 400
microamperios, o sea, 0,4 miliamperios. Y eso es, la resistencia R2 será, pues tendremos aquí la tensión de emisor, ¿no? La tensión de emisor es VCC menos VCE, pues 45 voltios. Y ahora más, claro, la diferencia de potencial de una unión base-emisor y de otra unión base-emisor, ¿vale? Entonces tendremos aquí que R2 será la tensión de emisor, que es VCC menos VCE, eso es la tensión de emisor, más 2 por VBE partido por I sub 1. ¿Vale? Entonces esto será 45 menos 1,4 partido por, hemos dicho 0,4 miliamperios, lo que me dé son CAS, 109 CAS. 109 CAS. Y R1 será VCC menos, pues, todas esas tensiones, ¿no? VCC menos VCE más 2 por VBE partido por I sub 1. Entonces esto será 90 menos 45, pues 45 menos 1,4, 43,6 partido por 0,4, 109, no puede ser. En 45 más 1,4 partido por 0,4, 116. Vale, es que arriba me he equivocado. He sumado en vez de restar. Vale, entonces esto era 116K y esta es 109K. Bueno, pues ya tenemos fijada la polarización, porque hemos establecido cuánto vale la resistencia de emisor, cuánto vale R2 y cuánto vale R1. ¿Vale? Pues entonces ahora falta la parte de amplificación. Y para la parte de amplificación, pues tenemos que ir calculando cosas, ¿no? ¿Cuánto vale la RE'? Pues la RE' es 0,025 partido por la corriente de emisor, que la corriente de colector decimos que es la misma. 25 partido por 20, 1,25 ohmios. La RB' será la beta por la RE' más RE. O sea, 1000 veces 1,25 más 2250 por 1000. Y esto será millones de ohmios. 2,25 por 10 a la 6 ohmios. ¿Vale? Bien. ¿Cuánto valdrá la resistencia de entrada? Pues será el paralelo de R1
con el paralelo de R2 con el paralelo de RB'. Bueno, esto pues va a dar los 50K más o menos. No, porque tenemos... Sí. No partido por ciento... No. No partido por 109. Que te digo que no. 1 partido por 109 más 1 partido por 116, 0,017 y 1 partido por esto, sí, 56K 19. 56K 19, ¿vale? Bien. También podemos calcular la impedancia de salida o la resistencia de salida como el paralelo de RE en paralelo con RL, ¿vale? Y esto normalmente es aproximadamente igual a el valor de RL. ¿Esto lo digo bien? ¿O la fórmula estará puesta mal? No sé. ROUT no es RC y No, RL. no. A ver, es RE en paralelo con RL en paralelo con RS. Está aquí la fórmula en el libro. RS. RS. Ah, sí, eso es. RS partido por beta AC. ¿Vale? Entonces, claro, RS partido por beta AC, pues es 50 partido por 1000. Esto es 0,05 ohmios y el paralelo de 0,05 ohmios con 100 y con tal, pues esto es el Rout es aproximadamente igual a 0, ¿vale? Porque 0,05 ohmios pues es como si fuese 0. Vale, y la ganancia de tensión, eso es. Esta es la fórmula de la resistencia de salida. La que os he puesto antes, no. No. Vale, esta está mal. RS partido por beta AC. Paralelo de las tres cosas. Entonces esta casi siempre es aproximadamente igual a 0. Sobre todo si es un caso como este, que es un par Darlington. ¿Vale? Bien. Y la ganancia de tensión, pues claro, si tenemos resistencia en serie RS, hay que introducir el mismo término que utilizábamos en el caso del transistor en emisor común. O sea, hay que minorar la tensión de entrada por el factor Rin partido RS más Rin. Y ahora esto multiplicado por RE partido RS más, o sea, RE
RE' más RE, ¿vale? Bien. Entonces, pues esto va a dar pues casi 1, ¿no? Porque RE es 56K19 pues partido por 50 más 56K19 y ahora por 2250 partido por 1,25 por más 2250 pues 0,99 va a dar esto. A ver. 56.190 partido por 56.240, 0,999 por 2.250 partido por 2.251,25. 0,999, o sea, 0,998, pues 1. Y la ganancia de corriente es el beta AC1 por el beta AC2, o sea, 1000. Vale, pues estos serán las características de este montaje, ¿eh? del colector común. La ganancia de tensión es aproximadamente 1, o sea, la misma tensión de salida, VO, es la que tengo aquí de entrada, VIN. La relación entre la ganancia de tensión, que es la relación entre la tensión de salida partido por la tensión de entrada, es aproximadamente 1. Lo que pasa que la corriente del generador de tensión I sub 1, esta corriente I sub 1, pues cuando miramos aquí I sub 0, la corriente I sub 0, pues es el beta total por la corriente I sub 1. O sea, hemos amplificado por 1000 la corriente. Si aquí tenemos un miliamperio de corriente de entrada, en la corriente de salida tenemos un amperio. Entonces, esa es la función básica del modelo de colector común. Una cosa que no se suele calcular, por ejemplo, es la potencia que tiene que disipar el transistor. Entonces, la potencia de polarización, en este caso será la tensión colector-emisor por la corriente de colector, o sea, 45 por 0,02. 10 veces menos. 0,9 vatios, ¿vale? Diréis, 0,9 vatios, eso no es nada. Sí, 0,9 vatios es muchísima potencia, sobre todo para disipar por un transistor. Entonces, este transistor tendrá que ir montado con un radiador. O sea, cuando pongamos el transistor sobre la placa de circuito impreso, soldado en tal, tendremos que acoplarle un disipador térmico, ¿vale? Para que este poco menos de un vatio lo pueda disipar en calor sin problemas. Entonces, el transistor visto de frente, pues entonces llevaría un disipador térmico pues que lleva unas aletas para facilitar la circulación del aire y disipar mejor el calor. ¿Vale? Y por ahí irían las soldaduras. Supongo que habréis visto muchos transistores montados de esta forma en circuitos. Bien.
Y el último tipo de montaje es el montaje en base común. Entonces, el montaje en base común la característica es que la base está a masa, ¿vale? Entonces, la entrada de la señal se hace por el emisor y la salida se hace por el colector. O sea, en un montaje en base común tendremos la resistencia de emisor, tendremos la resistencia de colector, tendremos la tensión de alimentación, la resistencia de carga, RL, y tendremos la parte del circuito de polarización. Y la base, a través de este condensador, está conectada a masa. Este es, por ejemplo, C1, C2 y C3, los condensadores. ¿Vale? En ningún momento del curso vamos a hablar de cómo escoger estos condensadores, ¿eh? Pero la cuestión es que estos condensadores hacen de filtro pasabajos. O sea, dejan pasar, de filtro pasa altos. Dejan pasar las frecuencias mayores de una determinada frecuencia. Entonces, el comportamiento de este tipo de circuitos es malo para bajas frecuencias y bueno para frecuencias elevadas, donde los condensadores no influyen. Entonces, pues la forma de que esa frecuencia baja, que no puede trabajar el circuito, sea lo más elevada posible, es poner los condensadores lo más grandes posibles para un determinado valor de esa frecuencia, ¿vale? Pero no nos vamos a meter en ese fregado en este curso. Ya llevamos bastante con lo que llevamos, ¿vale? La polarización es la misma que en los casos que estamos con los que estamos trabajando. Entonces, la ganancia de tensión, la polarización, pues yo os digo, va a ser la misma. La ganancia de tensión será, claro, ahora aquí, ¿cuál es la parte que estamos introduciendo de tensión? Pues depende de la relación entre RE y RS, ¿vale? O sea, tendremos RE partido RS más RE, eso será la fracción de tensión que estamos introduciendo. Luego tendremos, vamos a llamar a la resistencia de salida al paralelo de RC con RL por este RO partido RE' en paralelo con RE. ¿Vale? Bien. Entonces, RO, pues bueno, puede ser una resistencia elevada, de Ks o de cientos de Ks. Pero RE' es una resistencia muy pequeña. Entonces, la ganancia de tensión de este montaje suele ser muy elevada. Y la ganancia de corriente, por contra, pues es aproximadamente 1. ¿Vale? O sea, este montaje tiene una muy mala ganancia de corriente, pero no llega a perder corriente, pero una muy buena ganancia de tensión.
Entonces, esta resistencia de salida será el RC partido por RL y la resistencia de entrada es el RE' en paralelo con RE. O sea, tiene una impedancia de entrada muy baja, este circuito. Eso no es bueno, porque muchos generadores de tensión, pues claro, vamos a perder una parte de la tensión que estamos aportando. Bien, pues como os decía, o como llevamos haciendo, vamos a ver un ejercicio que ya lo tenía aquí yo encontrado, que sería del examen de el 31 de enero de 2020. O sea, el examen final del curso pasado. Sería. Bien. Bueno, pues entonces, con este montaje, tenemos aquí la tensión VCC, tenemos por aquí la corriente de colector, tenemos por aquí la corriente I1 de polarización. ¿Y qué nos decía el enunciado? Pues que la ganancia estática de corriente del transistor era de 500. La corriente de colector, habíamos codificado una corriente de colector de 0,3 miliamperios. Tensión colector emisor de 5 voltios. Y tensión VCC de 12 voltios. RL 50K, RS 50 ohmios. ¿Vale? Y a la hora de polarizar, RE es igual que RC. ¿Vale? Bien, entonces la polarización es exactamente la misma que la de un circuito en emisor común. O sea, si quitamos los condensadores y todo lo que está asociado a los condensadores, tenemos ahí un emisor común con resistencia de emisor, ¿vale? Pues el problema va a ser el mismo. Entonces, si decimos que la tensión en la resistencia de emisor es la misma que en la resistencia de colector, ¿qué tendríamos? Tendríamos que VCC es igual a la tensión NRC más la tensión colector-emisor más la tensión NRE. Entonces, si la tensión NRE es la misma que la tensión NRC, pues esto lo podemos escribir como VCC es igual a 2 veces la tensión NRC más la tensión colector-emisor. O que la tensión RC es VCC menos la tensión colector-emisor partido por 2. O sea, 12 menos 5 partido por 2, 3,5 voltios. No, esta ya la habíamos hecho, esta polarización. Bueno, vale, entonces resistencia de colector VRC partido por la corriente de colector. 3,5 partido por 0,3 miliamperios. Partido por 0,3, 20K6. 20K6. Y esto es igual a RE. ¿Vale? Porque la RE, según el enunciado,
es la misma que la RC. Bien. Corriente I sub 1. La corriente I sub 1 es 20 veces la corriente de base, es 20 veces la corriente de colector partido por beta. O sea, 20 veces por 0,3 miliamperios partido por 500. Doce microamperios. ¿Vale? Con lo que R2, que es la tensión en RE más VBE partido por I sub 1 será 3,5 más 0,7 partido 12 microamperios. Pues entonces es 3,5 más 0,7 por 12, no, 12, lo que me des millones de ohmios, 350 K. Y R1, que es VCC menos esto, VRE más VBE, partido por I sub 1. O sea, 12 menos 3,5 menos 0,7 partido por 12, 650 K. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos los valores de todas las componentes. Polarización, resuelto. Amplificación. Vale, pues entonces tenemos que calcular primero cuánto vale RE'. Pues RE' será 0,025 partido por la corriente de colector, o sea, 0,025 partido 0,3 miliamperios. $83,3 ohmios. ¿Vale? Bien. Entonces, tenemos la resistencia de entrada, será el paralelo de RE' con RE. O sea, 83,3 paralelo con RE nos había dado 20.600 ohmios. 20.600. Bueno, pues esto va a ser 82. 83,3 por 20.600 partido por 20.683,3. 82,96. ¿Vale? O sea, sale aproximadamente RE'. La resistencia de salida será el paralelo de RC en paralelo con RL, o sea, el paralelo de 20K6 con 50K. Pues esto va a salir unos 15K o
o algo así. 50 por 20,6 partido por 70,6. 14,58 K, 14K58, ¿vale? La ganancia de corriente ya hemos dicho que va a ser 1. Y la ganancia de tensión hemos dicho que va a ser esto que tenemos ahí, ¿vale? El RE partido RS más RE por ROUT partido por RIN. ¿Vale? Bueno, pues esto es, este término también, si lo simplificamos a 1, pues tampoco cometemos ningún error o ningún error grande. 50 por 14.580 partido por 82,96. 20.600 partido por 20.650 por 14.580 partido por 82,96. ¿Vale? Tenemos una ganancia de tensión de 175. ¿Vale? O sea que la salida será 175 veces más alta que la entrada. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos una ganancia del sistema. Bueno, pues estos serían todos los montajes que podríamos hacer con transistores. El emisor común, colector común, base común. Serían las 3 posibilidades. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer algún ejercicio más de examen. De los que no están en las hojas. A ver, estoy buscando. Bien. Este sería de... Entonces, lo primero que hay que saber es identificar el montaje. Porque yo no os voy a decir qué montaje es. ¿Vale? Entonces, este es de 7 del 12 de 2018. ¿Vale? Entonces, para identificar cuál es el montaje, lo que hay que pensar es qué pata es la que está a masa. Entonces, en este caso, la pata que está a masa es el emisor a través de este condensador.
que hace un cortocircuito de la corriente alterna a masa, ¿vale? Será el que tengamos en este caso. Bien, ¿qué datos teníamos para este ejercicio? Teníamos tensión colector-emisor de 6 voltios, tensión de alimentación de 12 voltios, corriente de colector 3 miliamperios, RE1 200 ohmios, RE2 800 ohmios, ¿vale? Esta es de 200, esta es de 800, RL 10K y RS 50. ¿Vale? Entonces nos preguntan la beta 100. Nos preguntan ganancia de tensión, ganancia de corriente, resistencia de entrada, resistencia de salida. Bueno, pues polarización. Pues tendremos que la tensión de emisor, la tensión que tenemos en este punto, será RE1 más RE2 multiplicado por la corriente de colector. O sea, 200 más 800 por 3 miliamperios. 1000 por 3, 3000, 3 voltios. La resistencia de colector será VCC menos VCE menos la tensión de emisor partido por la corriente de colector. 12 menos 6 menos 3 partido por 3 miliamperios, 1000 ohmios. La corriente I sub 1, corriente de polarización del transistor, 20 veces la corriente de base, 20 veces la corriente de colector partido por beta, 20 por 3 miliamperios partido por 100, en 0,6 miliamperios. R2 será VE más VBE partido por I sub 1. O sea, 3 más 0,7 partido por 0,6 miliamperios. 3,7 partido por 0,6. $6K 16 y R1 será VCC menos esta tensión $12 menos 3,7 partido por 0,6 13K8. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos resuelta la parte de polarización. Y ahora falta la parte de amplificación.
¿vale? Entonces, vamos a las fórmulas, al formulario de emisor común con resistencia de emisor. La R' se calcula siempre igual. 0,025 partido por la corriente de colector, 0,025 partido por 3 miliamperios. ...4,3 ohmios. La Rb', en este caso, era la beta AC que multiplicaba a Re' más de estas dos resistencias Re1, la que no va con el condensador. O sea, será 100, 8,3 más 200. Pues será 208, 20K8. Eso es. Eso es. Vale, bien. Entonces, la resistencia de entrada es el paralelo. R1, R2, RB. RB'. O sea, el paralelo de 6K16 en paralelo con 13K8 en paralelo con 20K8. Y esto es 1 partido por 6,16 más 1 partido por 13,8 más 1 partido por 20,8. Y lo que me dé aquí, clic inverso, y lo que son Ks, 3K53. 3K53. Rout es el paralelo de RC con RL, el paralelo de 1K con 10K. Pues esto casi 1K. O sea, es 10 mil partido por 101, 0,099K. No, o sea, 990 ohmios. ¿Vale? Bien. Entonces, la ganancia de tensión será Rin partido Rs más Rin por Rout partido Re' más Re1. Y ya Rin es 3530 partido por 3580. Esto será 0,986 por Rout 990 partido por 200
8,3. 4,68. ¿Vale? La ganancia de tensión es adimensional, no tiene dimensiones, porque es tensión de salida partido por tensión de entrada. Entonces, voltios partido por voltio se anula. Y la ganancia de corriente es el beta AC, es 100. ¿Vale? Este sería el montaje en emisor común con resistencia de emisor. Y este examen tenía un segundo circuito, que era este. Este circuito. ¿Vale? Es del mismo, el mismo examen, la misma fecha. ¿Cuáles eran las condiciones de este circuito? La beta C igual a la beta DC igual a 400. La corriente de colector igual a 0,1 miliamperios. La tensión colector emisor igual a 4 voltios. La tensión VCC igual a 10 voltios. La resistencia RL igual a 47K. Y la resistencia RS igual a 50 ohmios. La primera pregunta sería, ¿qué tipo de montaje es? Bueno, pues es el montaje que hemos visto hoy, es un base común. La base está conectada a través de este condensador a masa. Entonces, si la base está conectada a masa, para corriente alterna, corriente continua, la conexión es siempre igual, pues entonces es un base común. La otra cosa que nos puede ayudar es decir, pues mira, el generador de tensión está conectado al emisor y la resistencia de carga está conectada al colector. Entonces, entrada por emisor, salida por colector, pues es base común también. Bien. ¿Cómo será la polarización? Pues exactamente igual que todos los casos anteriores. Sí. Bueno, y nos dan de pista para poder resolver el sistema que la tensión en RC es igual a la tensión en RE. ¿Vale? Entonces, Javier, sí, siempre que nos digan que la tensión en RC es igual a la de RE, ¿estamos en base común? no, Vale. no tiene por qué. O sea, podría ser porque estuvieses en base común o también podría ser un montaje en emisor común normal. Esa circunstancia en un emisor común también se da. En el emisor común con resistencia de emisor es más difícil que se dé esa circunstancia porque ya para fijar la ganancia, pues más o menos lo que se hace es dar el valor de las resistencias R1, R2. Pero si es un emisor común normal, pues estás en el mismo caso. Vale, gracias. Bien, vale, pues eso. Entonces, en este caso, ¿cuánto valdrán estas tensiones? Pues si tenemos 10 voltios de tensión de
de alimentación, pues es lo que habíamos visto antes, ¿no? WebR, bueno, tap. Esto sería igual a VCC menos VCE partido por 2. Será la ecuación que tenemos que plantear. 10 menos 4, 6, partido por 2, 3 voltios. Será la que tenemos. Ahora ya podemos calcular cuánto valen las resistencias. RC es igual a RE, será igual a, pues, por ejemplo, VRC partido por la corriente de colector. 3 partido por 0,1 miliamperios, 30 K. Tendremos. La corriente I sub 1, corriente de polarización, y esta será la corriente de colector, 20 veces la corriente de base, 20 veces la corriente de colector partido por beta, 20 veces 0,1 miliamperios partido por 400. Y esto lo que nos da son miliamperios, o sea, 5 microamperios. Vale. Venga, entonces R2, que es la tensión del emisor VE, la tensión que tenemos en ese punto, más VBE, partido por I sub 1, será igual. La tensión en el emisor es la tensión en RE. 3 más 0,7 partido 5 microamperios. 3,7 partido por 5 y lo que nos dé son millones de ohmios. 740 K. Bueno. Y R1, VCC menos esto, VE más VBE partido por I sub 1. O sea, 10 menos 3,7 partido 5 microamperios. 10 menos 3,7 partido por 5 y lo que nos dé es millones de ohmios. 1 mega 26, 1 megón y 26 260K. Vale, pues ya tenemos la polarización. Ya tenemos determinada RC, RE, R1 y R2. Pues ahora, amplificación. Pues para amplificar tenemos que ir viendo cuáles serán las fórmulas del base común, ¿no? Que las tenemos aquí mismo. Entonces vamos a ir calculando los mismos apartados. Entonces calcularemos cuánto vale la RE', que la RE' será 0,025 partido por la corriente de emisor. Bueno, pues esto van a ser partido por 0,1, 250 ohmios. ¿Vale? La R out será el paralelo RC en paralelo con RL, será 30K en paralelo con 47K es la RL.
Y entonces 30 por 47 partido por 77 será 18K3. Vale. La resistencia de entrada, será RE' en resistencia de entrada. A ver, le digo siempre R input, R in, en paralelo con RE. O sea, 250 en paralelo con 30K. Por, no, 30.000 partido por 30.200. 247 ohmios. Vale. Y ahora la ganancia de corriente es 1. La ganancia de tensión sería la fracción de tensión que introducimos en la entrada, o sea, RE partido RS más RE, que bueno, que si RE es 30.000 y RS es 50, pues en este caso no cometemos ningún error al tomar 1, por la relación entre R out partido por el paralelo. Sí, esto es. Partido por lo que hemos llamado Rin. Eso es. ¿Vale? Entonces esto va a ser, pues, los 18K3, 18.300 partido por 247. 74 va a ser la ganancia de tensión que vamos a tener en el circuito. ¿Vale? Eso será. ¿Vais viendo cómo es la metodología? Bueno, supongo que sí. No decís nada. El que calla otorga, ¿no? Que decimos. A ver, voy a buscar otro que sea un colector común para que hayamos hecho... Este es un colector común. Vale. Este examen es de un examen final de 31 de enero de 2018. ¿Vale? Entonces, en este enunciado
a 100. La corriente de colector de 10 miliamperios. La tensión colector emisor de 10 voltios. La tensión de alimentación de 25 voltios. RL, 1K. RS, 50 ohmios. Y ya no nos dice nada más. Este es Q1, un transistor 1. Esta es RE, este es R1, este es R2. La corriente de colector y la corriente de polarización. ¿Vale? Bueno, pues exactamente igual que todos. Vale. Polarización. Resistencia de emisor. Tensión que tenemos en la resistencia de emisor, que es la tensión VCC menos la tensión colector emisor partido por la corriente de polarización. O sea, 25 menos 10, 15 partido por 10, 1500 ohmios. Un K5. La corriente I sub 1. 20 veces la corriente de base, 20 veces la corriente de colector partido por la beta. 20 por 10 partido por 100, 2 miliamperios. R2. Tensión en el emisor, VE, que la VE pues es VCC menos VCE, o sea, 15 voltios. ¿Vale? VE más 0 más VBE partido por I sub 1. O sea, 15 más 0,7 partido por 2 miliamperios. 15,7 partido por 2, 7K, 85. R1, VCC menos VE más VBE partido por I sub 1. O sea, 25 menos 15,7 partido por 2, 4K, 65. ¿Vale? Y de esta forma, pues tenemos establecida cuál es la polarización. La parte de amplificación. La resistencia R'. 0,025 partido por la corriente de colector. O sea, 0,025 partido por 10, pues será 2,5 ohmios. ¿Vale? La RB' beta, R' más RE. O sea, 100 por 1500 más 2,5, 150K. Sí,
15K, 150K. ¿Vale? Bien. Bueno, pues la resistencia de entrada es el paralelo de R1 en paralelo con R2 en paralelo con RB', el paralelo de 4K65 con 7K85 con 150K. Bueno, la de 150K la podemos ignorar. 4,65 por 7,85 partido por 4,65 más 7,85. 2K92. 2K9. Así es como si tuviéramos en cuenta la de 150K, si quitamos el 2 último. Y la resistencia de salida, pues bueno, RS partido por beta C en paralelo con RE en paralelo con RL. Pues 0, ¿vale? Y la ganancia de corriente beta AC, 100. La ganancia de tensión Rin partido RS más Rin por RE partido RE' más RE. Y todo esto pues, nos va a dar 0,99 aproximadamente. Porque la RIN pues estaba bien. 2.900 ohmios partido por 2.950, 98 por 1.500 partido por 1.502,5. 0,981. ¿Vale? Pues aproximadamente 1, ¿no? Como venimos diciendo. Vale. Bueno, ¿tenemos alguna duda? La clase siguiente empezamos ya con otro tema nuevo. Empezamos ya con el tema de los amplificadores operacionales. Entonces, intentar hacer algún ejercicio de estos para la próxima clase, a ver si os da algún problema, si os salen dudas o no salen dudas, ¿eh? Porque el examen es ya el 3 de noviembre, o sea, no queda ya nada, quedan 2 semanas. Explicar la parte de amplificadores operacionales y hacemos el examen, ¿vale? Venga, pues. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.